Qué lindo estar aquí. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este encuentro que para nosotros es realmente entrañable. Nos reúne hoy una ocasión simbólica y, como dije, profundamente entrañable. El conversatorio sobre la niña que nunca dejó de pensar. Un homenaje a Mafalda, ese personaje que cruzó fronteras, generaciones, con su mirada aguda, su conciencia social y su inagotable capacidad para hacernos pensar y también reír. Con enorme alegría y gracias a la gestión del municipio de Guayaquil y Diario El Universo, recibimos oficialmente a Mafalda en nuestra ciudad y junto a ella, un aplauso, rendimos tributo al inmenso legado de Joaquín Salvador Lavado, Quino, quien nos enseñó que el humor no es solo para reír, sino también para mirarnos con más lucidez, y nos regaló personajes que encarnan nuestras contradicciones, dudas y esperanzas. Es un honor compartir este espacio con destacadas autoridades e invitados especiales. Saludamos a el señor Federico Calvermaten, cónsul general de la República Argentina, la señora Marcia Gilbert de Babra, fundadora y presidenta del Consejo de Regentes de la Universidad Casagrande, el señor Carlos Pérez Barriga, director del Diario El Universo, muy ilustre delegado del municipio de Guayaquil. Agradezco también la participación de las voces que darán vida a este conversatorio. Tina Cereda, PhD, directora general de Investigación, Innovación y Creación de la Universidad Casagrande. Carlos Tutibén, decano de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera. Javier Bonil, caricaturista y humorista gráfico, cuya pluma también interpela desde el humor. Pablo Irgán, artista plástico y escultor, creador de la escultura que hoy nos convoca y que ya ha dado a Mafalda un lugar en otras ciudades del mundo. Qué lindo tenerlos a todos y especialmente que venga desde tan lejos para estar con nosotros. Un aplauso a nuestros invitados. Mi nombre es Mariela Manrique, me dedico a la educación y a la literatura y por la maravillosa suerte de la vida y el cariño que recibo de esta hermosa universidad, que es también mi casa, hoy tengo el privilegio de moderar este conversatorio. Gracias a todos por estar aquí, que este encuentro sea una celebración del pensamiento, el arte, la ternura que nos une a través de Mafalda. Ahora damos paso a nuestra querida Bernardita Justiniano, PhD, vicerrectora académica de la Universidad Casagrande, quien dará las palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos hoy. Quisiera agradecer especialmente su presencia al delegado del muy ilustre municipio de Guayaquil, a los miembros del Consulado General de Argentina, a las autoridades del Diario El Universo y a los representantes de los distintos organismos culturales que nos acompañan hoy. También les doy una cordial bienvenida a los estudiantes del Liceo de los Andes, que hoy nos acompañan, a la comunidad casagrandina, también representada por nuestra querida Marcia Gilbert, presidenta del Consejo de Regentes. Bienvenidos todos quienes nos acompañan esta mañana, en que tenemos una invitada muy especial, Mafalda, personaje icónico que aterrizó hace muy poco en Guayaquil y que viene de tierras argentinas, con quienes hemos tenido el gusto de colaborar desde hace más de una década por medio de investigaciones conjuntas, movilidad estudiantil y docente. Quiero agradecer especialmente al Diario El Universo por esta invitación, porque el ser anfitriones en la llegada de Mafalda a nuestra ciudad es una forma de reconocer y de recibir al artista que le dio vida y que por medio de su legado está hoy presente entre nosotros. Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido por todos como Quino, es quien recibe hoy todo nuestro reconocimiento y respeto. Como universidad, este evento tiene especial relevancia y quiero enfatizar eso, porque el humor, cuando se pone al servicio del aprendizaje, de la resiliencia
y de la crítica social, en esta universidad lo tomamos muy en serio. El humor puede tomar diversas formas: caricaturesca, evasiva, contestataria, vinculante. Quino logró crearlo de una forma especialmente talentosa, al punto que hoy convivimos en este espacio, en este evento, distintas generaciones. Tenemos a estudiantes de secundaria, también docentes que leímos por primera vez a Mafalda en distintos países de Latinoamérica. En mi caso, en un Chile que salía de un complejo periodo de dictadura. También tenemos a la generación de quienes son nuestros padres. Le doy un saludo especial a los papás de Carlos Tutibén, nuestro querido docente, que hoy, junto a Tina Cerega, Mariela Manrique, Pablo Irgan y Javier Bonilla, nos invitarán a releer y a disfrutar de nuestra querida Mafalda. Varias generaciones y un alcance geográfico que ha tenido a Latinoamérica como plataforma de despegue dan cuenta de la capacidad de Quino de trabajar el insight, una herramienta profesional tan desafiante de aprender y tan poderosa para comunicar, que Mafalda logra de manera excepcional y talentosa. Gracias a Quino, gracias a Mafalda, y gracias también a quienes los traen a esta ciudad, que necesita hoy más que nunca de la interpelación en todas sus formas, para rescatar aquello que valoramos y para dignificar este que es nuestro espacio social. Muchas gracias, bienvenidos. Bien. Ahora, palabras de César Pérez, director de Diario El Universo, Casa de Mafalda en Ecuador desde hace más de 30 años. Ay. Carlos Pérez. Bueno, buenos días. Gracias a todos por venir. Yo creo que siempre hay que agradecer y empiezo agradeciendo. Gracias a Pablo por tu trabajo, gracias a la Casa Grande por recibirnos, gracias al municipio pues, por dar este apoyo tan importante para la ciudad. Voy a decir un par de cositas medias interesantes. ¿Cómo arrancó esta idea? Fue simplemente leyendo una nota, habrá sido la Mafalda número 14, 15, que me la topé en el... Vale. Ahí está. Me topé una, ¿cómo es hoy en día? Pues me topé alguna nota en el internet de que estaban inaugurando una Mafalda en alguna ciudad. Y me dio curiosidad, empecé a ver, me topé que Pablo era pues el que la había hecho y lo entrevistaban a él. Se me ocurrió obviamente, como hoy en día, buscarlo en Instagram para seguirlo. Y siguiendo le dije, lo voy a escribir a ver si le interesaría traerla a Guayaquil. Y le escribí, gracias a Dios, pues contestó y ahí empezó todo, ¿no? Esta manera moderna de conectarse con la gente a tanta distancia. Eso yo creo que es algo que me gustó contarles. La otra cosa que creo que hay que recordar y nombrar, porque Bernard Fullers, que hacía el show de Bernard, fue un gran promotor de Mafalda. Cuando él arrancó el programa en el año 67, él tenía su muñequita en el piano. Era un programa de videos y de música del mediodía que todos cuando regresábamos del colegio nos sentábamos a verlo, porque ahí nos enterábamos pues, no había TikTok en esa época, ese era nuestro TikTok. Y siempre estaba Mafalda y obviamente Bernard contaba historias de ella, fue un gran promotor, es imposible no nombrarlo. Y la otra cosa con esta tecnología que se me ocurrió hacer, que está ahora de moda, es el tema del ChatGPT. Y se me ocurrió decirle a ChatGPT que me haga un discurso de Mafalda agradeciendo pues, este evento, este reconocimiento. Te voy a leer este mini discurso que realmente quedó bastante mafaldoide. Entonces Mafalda dice, gracias, pero che, ¿están seguros de que el homenaje es para mí y no para ese? Que levanta el globo terráqueo, dice. Que sigue con fiebre, guerras, injusticias y hambre. Si quieren agasajarme, de verdad curen el mundo y cancelen la sopa obligatoria.
Los adultos siempre dicen, los chicos son el futuro. Bueno, acá estamos. ¿Y el futuro qué come? Promesas recalentadas. Háganlo nutritivo. Educación, vacunas, libros, derechos humanos y postre de paz. Y ya que aplauden tanto, ¿por qué no sincronizamos el aplauso con decisiones que cambien algo? Cada aplauso un árbol plantado, cada ovación un presupuesto para escuelas. Y si alguien propone guerra, silencio total, a ver si se les para, si se les pasa. En serio, gracias por quererme. Ahora quiéranse lo suficiente como para arreglar el mundo. Porque si no, y aquí dice, ChatGPT pone, susurra, todavía estoy a tiempo de repetir, para en el mundo, me quiero bajar. Pero muchas gracias por asistir. Muchas gracias por esas palabras, gracias al ChatGPT también. Tina Serega, PhD, directora general de investigación. Perdón, estoy leyendo un poco mal, lo siento, me emocioné. Ahora vamos con Carlos Sutibén, decano de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera. Él realizará la interesante reflexión sobre qué diría Mafalda de la realidad actual. Bien, buenos días con todos y todas. Mi breve exposición se titula Mafalda y el fin del mundo. Ya ha sido aludido el mundo, así que vamos a tomar notas al respecto. En los planteamientos filosóficos que se hacen de estos tiempos, se habla con recurrencia de un fin del mundo, el cual no se refiere necesariamente a la extinción de la vida en el planeta, aunque esta sea una posibilidad no muy remota, ni a la llegada de un meteorito que nos aplaste apocalípticamente, apelando así a una justicia cósmica y teniendo obviamente como epicentro de su llegada a Ecuador. Lo cual sería un modo paradójico de redención mesiánica, algo así como nos salvamos desapareciendo. No, no es esta lo que significa la expresión fin del mundo. A lo que se refiere es que ha llegado a su fin una idea de mundo, ha llegado a su fin un proyecto de mundo y sobre todo ha llegado a su fin un tipo de accionar político y moral que nos hubiera llevado a realizarlo. Mafalda es uno de los símbolos latinoamericanos que encarnaron los ideales de ese mundo que hoy está, sí, extinto o al menos en vías de extinción acelerada. Se trata de un mundo cuyos ideales propugnaban la revolución en su versión marxista o la plena vigencia de una democracia liberal en la cual se encarnarían los valores universales de la libertad, la igualdad y la solidaridad planetaria. Mafalda fue hija de este tiempo y de ese mundo. Mantuvo con altibajos emocionales las expectativas futuristas para un mundo que no dejó de estar, sin embargo, en guerras frías y calientes, conflictos de baja intensidad, dictaduras blandas y duras, crisis económicas en el marco de una significación de riquezas apabullantes y de pobrezas galopantes. Estuvo en el mundo del consumo de masas y a contracorriente de todo ello, el hipismo psicodélico, la música de los Beatles, la confianza en las Naciones Unidas, por ello ella quería ser traductora, y sobre todo creía que tanto la familia como la escuela eran las instituciones consagradas para formar humanos. Los niños, para empezar, ya no salen a sus barrios a jugar a la pelota despreocupados y libres, como lo hacían los amiguitos de Mafalda. Ni las niñas juegan con sus muñecas a ser mamás dependientes como ahora Susanita. Ni los obreros buscan hacer la revolución, sino tener mejores sueldos y prestaciones. Y donde la fidelidad amorosa y el matrimonio están en retirada por la ofensiva poliamorosa. La televisión, como medio centralizado de la atención ciudadana, ha sido desplazada por las redes sociales y los influencers de turno. La temida bomba atómica nunca dejó de producirse a gran escala
y más bien se amplió el espectro de armas de destrucción masiva a las biológicas y las cibernéticas, donde la tienda de Manolito quedó ampliamente rezagada por las compras en líneas o el dron robotizado. Sin embargo, a pesar de la discontinuidad epocal y generacional que marca el último tercio del siglo XX con nuestro siglo XXI, podemos preguntarnos si de la utopía de un mundo mejor y de la actitud interpelante que caracterizaba a nuestro personaje, si los valores éticos y la perspicacia crítica que simbolizaba quedan todavía vestigios capaces de sobrevivir en el presente y que podemos y debemos recuperar y acrecentar. Por razones de tiempo nombraré solo algunas posturas críticas e interpelantes que Mafalda ha caracterizado en sus casi 60 años de estar presente en la esfera pública internacional. Mafalda siempre mantuvo una ética solidaria. ¿Se apagó? Ahí. Esa está buena. Ahí está. Mafalda siempre mantuvo una ética solidaria sobre los acontecimientos sociopolíticos, demandando más sensibilidad y solidaridad ante el sufrimiento humano, menos interés por la vanidad narcisista que hoy día ponen las pantallas, y más por la reciprocidad social. A pesar de mantener un cierto optimismo sobre la vigencia de los valores democráticos, no dejó de conservar un realismo crítico e irónico. Mafalda nunca dejó de interrogarse si la lucha en su época y sociedad estaba o no concretándose en las prácticas cotidianas de las mujeres. Sobre todo a la pobre madre siempre la acusaba un poco de ser excesivamente dócil al respecto. Adelantada a su tiempo, Mafalda ya tenía conciencia ambiental. Eso debemos seguir preservando a toda costa. Por último, nunca dejó de preguntarse por el presente y el futuro del mundo. Si nos esperan unos mejores días o estamos condenados por la estulticia humana, demasiado humana. Está así un mal peor de meteorito. Gracias. Gracias, Carlos. Tina Serega nos va a comentar ahora nos hará un recuento de la Mafalda de nuestra niñez. Bueno, yo les voy a hablar un poco de cómo fue primero mi contacto con Mafalda, así que tengo una primera anécdota, ¿no? De Mafalda puedo decir que de niña me acompañó en mi infancia. Mafalda me ayudó, por ejemplo, a ponerle nombre a mis tortugas. De niña vivíamos en un pequeño departamento, no tan chico como el del personaje Libertad. No sé si ustedes lo ubican, ese personaje bajito, con este nombre tan grande, no es tan irónico, que se llama así. ¿Ya? Y a mí me encantaba porque hay una viñeta donde ellas viven en un departamento muy pequeño y es evidente que no hay padre en ese departamento. La una grita y la otra habla bajito. Y cuando preguntan qué pasa, dicen, no, es para que el departamento parezca más grande de lo que era. ¿Ya? Mi departamento era un poco más grande que ese. Pero en todo caso, la conclusión es que ni mi departamento ni mi Libertad daban para mayor mascota. Mi vida sí se parecía a la de Mafalda, una vida de un padre trabajador, una madre trabajadora en casa, hay que aclarar para las feministas, y este departamento. Pero yo sí nací cuando Quino ya había dejado de hacer Mafalda, después del 73, y eso queda más o menos o después de las dictaduras, o de ciertas dictaduras latinoamericanas. Y creo que eso es importante porque leer a Mafalda y leer a Quino en esos contextos la vuelve mucho más valiente. Quino dice, ya en una entrevista, que la crea con un concepto, una niña que hace preguntas a sus padres. Creo que Manolito está boicoteando el sonido. Ah, ¿tú crees? Ya. No, Manolito no boicotea, Felipe tal vez está boicoteando el sonido. A ver, vamos. Creo más bien que es el discreto encanto de América Latina. Ya. Pero en todo caso, cuando yo nací, entonces ya Mafalda Quino había dejado de hacer Mafalda. Ahora, los niños y los jóvenes le preguntan cosas a Google o a ChatGPT. De hecho, acabamos de aplaudir a ChatGPT en este momento.
Pero en todo caso, de eso podemos también hablar después, ¿no? De cómo se transmite la cultura. En esa época, mi madre, a diferencia de los padres de Mafalda, no me contestaban mucho las preguntas, sino que más bien era terrible preguntar algo porque me asignaban tarea. Entonces, cuando yo tenía una pregunta, mi madre lo que hacía era pasarme una enciclopedia, ¿ya? Y así llegó a mí la gran enciclopedia del Holocausto, la gran enciclopedia del perro, la gran enciclopedia de la sexualidad. Eso tenía unas imágenes interesantes. Pero en todo caso, a mí lo que me daban era un libro, o lo agradecía, algo del diario El Universo. Y a través de esa sección llegó a mi Mafalda. Y eso lo agradecía porque no eran 300 páginas donde yo tenía que buscar una respuesta que quería. Pero en todo caso, Mafalda y su hermano Guille tenían una tortuga que se llama burocracia. Con el perdón de los centennials, pero a mí me parece, y me gusta ser transparente, y por qué no, ver cómo cambian los valores de la época, mi madre nos compró a sus hijos, porque eso siempre era muy justa, 3 tortugas, por 2 motivos. Porque en la tienda de mascotas, esas que ya tampoco existen, ya, le prometieron 2 cosas. 1, que no iban a crecer, ya, y 2, que se iban a morir pronto, ya. Se usaba una pequeña piscina con una isla y una palmera plástica muy kitsch, como cualquier cosa en los 80. Yo quizás, porque era la mayor, ya me otorgó la tarea de bautizarlas. Entonces yo les puse, gracias a Mafalda, aunque no debo haber entendido nada de lo que significaban esas palabras, les puse burocracia, democracia y socialismo. Mafalda me había enseñado que esas 3 palabras iban como juntas, ¿no? Así era más o menos la piscina, pero un poquito más bajita, ¿no? Muy acorde al tamaño. Con el tiempo pasa algo simbólico, ¿ya? Burocracia triplica su tamaño, ¿ya? Y luego resulta que tanto socialismo como democracia no crecen y mueren pronto, ¿ya? Ninguna tortuga fue lastimada en realizar este PowerPoint, claro, ¿ya? Como burocracia triplica su tamaño, tuvimos que sacarla de esa piscina, porque ya entonces escapaba siempre burocracia. Quizás era una cosa subjetiva de libertad, ¿no? Así que la pasamos a la piscina de la Barbie de los 80, que se veía más o menos así. Por favor, un aplauso. Me costó encontrar esta imagen. Ya no existe, ¿ya? ¿Ya? Y en todo caso va escapando de la pequeña piscina y ahora empiezo con cargo de conciencia cuando veo la piscina de la Barbie de los 80 que la pusimos en una cárcel color celeste pero sin la vida burguesa de la Barbie, ¿ya? Y a veces de esa también se escapaba. Se perdía por meses, incluso años, pero burocracia regresaba de alguna manera, ¿no? Y permaneció con nosotros 20 años, sin cumplir con su promesa o cumpliendo quizás la promesa de la burocracia, ¿no? En ciertos procesos. Pero en todo caso, Mafalda no solo le dio nombre a mi tortuga. Mafalda yo creo que me dio otra educación, ya, de lo que podemos hablar a continuación en siguientes viñetas, que voy a tratar de construir como una lectura. Ya, la primera cosa es preguntarme quién educa en Mafalda, ¿no? Volver a releer a Mafalda después de tantos años. Aclaro que esa Mafalda es mía, ya no pregunten la cantidad de tiempo que tiene, está maltratada por la vida, por la política, por la economía latinoamericana. Ok, pero en todo caso, lo interesante de Mafalda en términos educativos es que Mafalda le da un lugar al adulto en la educación. Mafalda pregunta a su padre, a la maestra, cuando no sabe algo, no le pregunta a un libro, menos a una máquina, como estamos acostumbrados ahora. Es desde la palabra que Mafalda transmite un saber válido para ella, con el que puede o no estar de acuerdo Mafalda, no siempre está. Ya, pero solo el gesto de preguntar es otorgar de alguna forma una suerte de autoridad. Vemos, por ejemplo, ya este padre, ¿no? Cuando ella le pregunta, y el padre ya harto, ¿no? Trata de evadir un poco las preguntas de Mafalda, pero luego es interesante que el padre trata de contestarlas también, y Mafalda espera. ¿Ya? Y eso tiene que ver también con una autoridad de quien transmite el saber y quien educa. ¿Ya? Eso por una parte. Por otra parte, ¿ya? De lo que también quería hablar, es de dónde se educa Mafalda. Mafalda se educa principalmente en casa, ¿ya? Con unos
padres no involucrados en el proceso, se hacen preguntas si compra o no un televisor, si sale o no sale después de hacer los deberes, es decir, unos padres en ese sentido formativo, unos padres orientadores, dirían los psicólogos, ¿no? Que finalmente un padre orienta, más allá de lo que uno esté de acuerdo o no, y están presentes. Pero también Mafalda se educa en la escuela. Es interesante la idea de escuela de Mafalda, que no se parece para nada seguramente a la que tienen los jóvenes contemporáneos en muchos casos, en otros quizás sí. Entonces la calle es también un poco ese proceso donde ella va también recogiendo conversaciones, como vemos aquí, de las imágenes plásticas, de los trabajadores, de los jubilados, ¿no? Y va armándose también una idea de qué es lo que pasa en ese mundo. Otra cosa que también es interesante es que Mafalda nos educa sobre representaciones de género, ¿no? Su padre deja entrever otra forma de ser hombre. Yo no me he dado cuenta hasta esta relectura. Si bien el padre proveedor, que está ahí, sale a trabajar todas las mañanas, es un hombre que cuida plantas, ¿ya? Y eso es parte de las acciones que hace todo el tiempo. O se enternece cuando su hija lo besa y no se quiere afectar la parte donde su hija lo ha besado para que esa muestra de cariño lo acompañe. Su madre, en cambio, es completamente cuestionada en su rol. O sea, Mafalda es terrible con su madre. No lo había notado ahora leyendo, ¿no? Todo el tiempo le está echando en cara lo que no puede hacer, la vida que no tiene, no le reconoce, incluso, diría yo, ya nada de afecto ni de cuidado en todas esas acciones que esa madre hace, ya es una relación madre-hija muy difícil, ya, y muy culpabilizadora. Y finalmente, yo diría que Mafalda nos deseduca a veces sin ser maleducada, ¿no? Y esto es interesante porque eso también es un cambio generacional, ¿no? A veces, digamos que tú puedes creer en la deseducación y no ser maleducado al plantearlo, ¿no? Pero en todo caso, con un discurso absolutamente racional, Mafalda no es emocional como la generación contemporánea, pero tiene una relación que reconoce su lugar en lo que lo hace, su discurso va desmontando el Estado, la escuela, sus propios padres, ¿ya? Pero dentro de una forma también racional. Aquí podemos ver también, sobre todo, una Mafalda que critica la sociedad moderna, el progreso, el capitalismo de consumo, que empieza a instalarse en la sociedad del cansancio, ¿no? Del padre consumido por deudas o pensado como trabajador cognitivo, vemos muchas viñetas, ¿no? Desde esta, donde habla de sociedad, ya, desde esta, donde ya ella va a criticar a este padre, ¿no? Extenuado, ya el trabajador cognitivo, diríamos, ¿no? Que llega destruido a la casa, ¿no? Pero que se ha comprado un auto, pero que ha podido comprar un televisor y que esas son maneras de dar cosas a la vida, o bueno, libertad que me encanta, ¿no? Como aquí más o menos le cuenta ya cómo a partir de decisiones de deuda, entonces por tomar una decisión que parecía hacer feliz a la familia, pues termina perdiéndolo todo ese vecino, ¿no? O también podemos decir en esta otra, donde va criticando la sociedad de consumo, ¿no? Donde, bueno, parece que tuvieras que tener todas estas cosas para ser feliz. Entonces, como cierre, también me pregunté, bueno, ¿quiénes son las herederas de Mafalda? Ya, luego pensé, bueno, quizás Lisa Simpson. Es interesante que Lisa, me parece, ya llega casi de una década después, Lisa, ya, aunque Lisa me parece mucho más optimista, ya, pero tiene una visión del mundo más constructiva. Luego me parece que esta sí podría ser la verdadera heredera, ¿no? Daria Morgendorfer llega a finales de los 90, ya quizás en una actitud mucho más cínica que Mafalda, ¿no? Como digo yo, ya es la Mafalda condensada, pero que sería interesante ver cómo también hay algunos personajes herederos de estos, quizás Bonil conoce en América Latina, no he encontrado, pero sería interesante saber ese discurso cómo se veía. Pero en todo caso, Mafalda ya a mí me enseñó de historia latinoamericana, me enseñó de feminismo, de teoría política, de economía, me enseñó también que los niños y los jóvenes pueden preocuparse del mundo, de otros, del holocausto, de cosas muy grandes como lo hacen los actuales jóvenes activistas. Aunque al final Quino haya dicho que estaba harto de la perorata de Mafalda, que por eso decide también terminar con ella, me pregunto yo si Mafalda era una niña o era una pequeña adulta. También me ayudó a preguntar también a esos grandes por el mundo, ¿no? Que
que me den también explicaciones. Me ayuda a convertirme quizás en otro adulto, aunque a veces, muchas veces, cada vez más, ya, a sentirme culpable del adulto que soy, ¿no? En ese sentido. Me ayuda a preguntarme cosas de la realidad. Solo pienso, así como Mafalda, ¿qué hubiera dicho Mafalda hoy, no? Y yo solo hago repaso de noticias que he visto desde el viernes hasta el lunes. Ya 2 masacres, no hay ni cómo contabilizar en este momento los muertos en este país. Resulta que porque hicimos mal una planta hace más de una década, estamos al borde de otra crisis energética por gobiernos anteriores, pero resulta que compra mal no una, sino 2 plantas de motores eléctricos, o sea, no una, ¿no? O sea, ya esto parece, hay que verlo de nuevo porque parece un mal chiste. Luego resulta que en este momento todas las imágenes de revisión y de auditorías del IES, ya, donde de alguna forma aparece el nuevo director, ¿no? En una suerte de archivo o de lugar donde ves una sobrecompra de, ¿cómo se llama?, de medicamentos, cada una de ampolletas de $7.000, y cuando sale de ese lugar lo coge una madre de tercera edad hablando de su paciente, porque en ese hospital no hay, resulta, un suero para el dolor, ¿no? Pero hay un lugar lleno ya de ampolletas, cada una de $7.000 que alguien no ha utilizado, ¿no? Y otras cosas que no me atrevo a mencionar, la verdad, pero puede ser un me gusto, porque como citando a otro, ¿cuál es el otro filósofo? Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Ya, pero en todo caso no soy Emil, pero yo tengo 7 viñetas por el lunes armadas. En todo caso sí, hay días que este país es un mal chiste, y yo digo es miércoles y ya me quiero bajar, pero me parece que estamos aquí para hablar de educación, y la educación, y ahí sí hablo para mis alumnos y los alumnos que tenemos, creo que es entrar a un aula con todo esto que sucede aquí en Argentina, que nos llega mucho también por los investigadores argentinos con los que trabajamos, etcétera, chilenos, peruanos, ya Estados Unidos, las deportaciones, etcétera, es llegar a un aula y pensar que en ese momento nos las estamos jugando, no sé si con 1, con 2, con 3, de que puede haber un mundo mejor. Entonces, eso, ¿ya? Y pensar que alguien me hizo preguntarme eso, no hace eso a esta viñeta una buena educación. Gracias. Muchas gracias, Carlos, Tina, por esas reflexiones tan interesantes a las que volveremos brevemente en este nuevo espacio de un conversatorio, donde vamos a iniciar un intercambio, unas reflexiones con Bonil y Pablo, y luego, por supuesto, también con ustedes. Bonil, qué hermoso conocerte. Le comentaba a Bonil que hemos usado sus viñetas para trabajar muchísimas veces con nuestros estudiantes. Hablábamos de los desafíos, de la comprensión, que a veces por el contexto desafía, dificulta, y también genera unos niños y una complicidad fantástica en nuestros estudiantes. Y entonces, Bonil, pensando en las preguntas que tenía para hacerte, siento que me encantaría, qué chévere tener la oportunidad de que estés aquí y poder conversar sobre esto. ¿Qué desafíos crees tú que encontraría Mafalda en un mundo donde la corrección política, la censura y a veces la autocensura tensionan los límites de la libertad de expresión? ¿Sería la misma Mafalda incómoda y lúcida de Quino? Bueno, buenas tardes, buenos días con todos. Lo primero que me gustaría pedirte es que cuando hagan los análisis de mis dibujos me invites, porque yo tampoco entiendo a veces, entonces me ayudaría mucho. Con mucho gusto. Anotado. Los desafíos constantemente van variando, pero hay algunos que permanecen. La censura siempre está. Me acordé la que sufro yo en mi casa, por cierto. Pero siempre está, y en el mundo de lo políticamente correcto siempre ha habido. Y en la época de Mafalda había cosas que no se podía decir. Indudablemente la censura, en la época sobre todo de la dictadura, no la de los 70, sino incluso la de 65, me parece, 66.
Es decir, siempre ha habido cosas que no se pueden decir. El humor me parece que es uno de los recursos humanos que te permiten sortear eso, decir sin decir. Y cuando se produce el fenómeno humorístico, obviamente se genera ese hermoso placer, que es un triunfo, ¿no? De poder decir lo que no está permitido. Entonces, Mafalda es un personaje que ha sorteado, me parece eso, ¿no? La censura. Eso, tú hace un rato decías si es un adulto, ¿no? Chiquito. Indudablemente es Quino, es el personaje que está ahí, que se expresa. Porque ya que tú manejas el análisis de imágenes, sería interesante hacer el siguiente ejercicio. O sea, si todos mentalmente a los textos que hay en las viñetas le ponemos un personaje adulto o dibujamos un joven, ¿no? Sin duda el chiste, el gag o el mensaje sigue funcionando, sin duda, pero el encanto se acabó. Porque la gracia, me parece, de Mafalda está en que es la voz de la inocencia la que interpela al adulto y le dice, hey, pregúntate esto, cuestionémonos de esto, ¿no? Entonces, eso es el recurso que lo ha usado Quino sin querer o naturalmente, igual que tantos otros dibujantes, caricaturistas. Antes hubo la serie esta de Peanuts, ¿no es cierto?, de Snoopy. Igual, o personajes que recurren a la fábula, que recurre al animal, que se supone que no tiene conciencia, pero nos impacta cuando vemos que ese animal nos interpela o nos da un ejemplo o nos da una moraleja. Entonces, el recurso de Mafalda me parece que en gran parte de su encanto y su éxito está en este contraste, es decir, una niña, unos niños que tienen unos diálogos de adulto, tiene más efectividad para interpelar al mundo adulto, me parece. Qué interesante, esto se liga un poquito con la siguiente pregunta que te tenía, que es, en este mundo tan polarizado, ¿cómo crees que el arte y en particular la caricatura puede seguir abriendo espacios para la reflexión, el diálogo, la construcción de una sociedad más justa, tal como lo hizo Quino? Me parece que has comentado un elemento fundamental desde el encanto, pero ¿qué más puede presentar una caricatura? ¿Qué otro tipo de textos no? Un cómic, ¿qué caminos nos señala desde esos elementos? Muchas veces se piensa o se dice que la caricatura puede ser un vehículo o incluso el humor un recurso para mover conciencias. Yo creo que es al revés, o al menos no tan lineal. Me refiero a que en el caso de la caricatura periodística, por ejemplo, ¿no? Si es que el lector no está informado, mejor dicho, cuando está informado ya tiene una opinión, evidentemente porque ha leído Diario El Universo, pues estamos, obviamente, ¿no? Donde hay gran información, esto me dijeron que diga ahora. No, un lector informado sabe de qué está hablando, tiene un criterio, tiene formada ya una opinión, tiene una percepción. Entonces, cuando llega la caricatura o el meme o lo que sea, el lector se engancha con eso, se identifica, acepta el mensaje, dice sí, es así, crees, validas ese mensaje. Pero no es al revés, porque si fuera al revés sería chéverísimo. No habría es feo decir, no habría tantos correístas en el sentido, si es que vieran mis dibujos, por ejemplo, ¿no? Porque no funciona así. O sea, la caricatura no modifica las conciencias, me parece a mí. Y finalmente, desde una perspectiva política y ciudadana, ¿por qué crees que es importante tener hoy a Mafalda en Guayaquil? ¿Qué representa su presencia en una ciudad como la nuestra, marcada por profundas tensiones sociales, desafíos democráticos y la urgencia de fomentar un pensamiento crítico desde la infancia? Me parece maravilloso y hasta ahora me estoy pellizcando para ver si es cierto lo que estoy viviendo, aunque debería pellizcarle a Pablo más bien, ¿no? No, qué lindo estar al lado de Pablo, el creador y el generador de este proyecto, de mantener vivo a este personaje maravilloso que es Mafalda. En Guayaquil y en todas las ciudades es importante que haya un símbolo públicamente. Vamos a ver cuando caminemos, o los que caminan por Guayaquil, que yo no vivo aquí, tienes que ir a Quito a poner otra. Y es una referencia, un símbolo de
reflexión, de una capacidad de interpelar, de cuestionarse con alegría, con cierto escepticismo, lo que sea. Pero tener esa presencia a nivel público, donde tú puedes tomar incluso una foto, generar una identificación, motivarte a leer lo que las tiras de Mafalda, introducirte en el mundo de Quino, que tiene mucho para decirnos y para hacernos reír. Creo que es valiosísimo, es importante generar esos hitos, ¿no? Y así lo veo yo, es una excelente idea esto. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad, qué lindo poder conversar aquí con ustedes. Y Pablo, qué interesante todo lo que he leído de ti últimamente, tu trabajo, tus esculturas de Mafalda han viajado por el mundo. Hoy tenemos la dicha pues de recibirla en Guayaquil. Desde tu mirada de artista, ¿qué representa Mafalda como símbolo del pensamiento crítico? ¿Por qué crees que sigue siendo vigente y necesaria en el espacio público? Bueno, ante todo, muchas gracias, ¿no? Por estar acá, por traernos. Yo siempre digo que son como semillitas que está bien, caen en la cabeza de los grandes y sale una plantita, pero donde caen en la tierra fértil de la cabeza de los chicos, crecen plantas que son muy buenas y que le ocupan espacio a esos otros yuyos malignos que están creciendo, como el fascismo, que está creciendo muchísimo en este mundo. Entonces me parece que es importante revalorizarla como adultos y impulsarla en los niños, ¿no? Es un momento muy complicado, ¿no? Es un momento muy complejo. El mundo, yo en gran medida crecí influenciado por Mafalda, siendo un niño problemático y contestatario, y lo sigo siendo. Y no soy políticamente correcto en muchas cosas, y creo que es un mundo muy trágico. O sea, este es el momento bajón de toda la charla, ¿no? Pienso en la cantidad de Mafalditas, de Manolitos, de Felipes, de Miguelitos y de Libertades que están muriendo en Gaza, por ejemplo, día a día. Y es muy atroz, ¿no? O sea, pensar que en este momento hay chicos que están bajo nuestros escombros, chicos que están muriéndose de hambre, decenas de miles, y que el mundo se mueve como si todo eso no importara, ahí y en otros lugares, ¿no? Entonces creo que ella decía, desde su humilde banquito, hago un llamado a la paz, ¿no? Bueno, desde cada uno que me toca tener este micrófono, digo, bueno, lo tengo que aprovechar para no decir una tontería, nada más. Sigo diciendo tonterías después, pero déjenme decir esto, ¿no? Es un momento en que hay que decirle no a la guerra y no a la violencia en cualquier lado. Y también sé que Guayaquil está atravesando un momento de mucha violencia en la vida pública y en la sociedad. Bueno, Mafalda es una pacifista. La idea es que esté sentada ahí, recuerde un poco esa necesidad de la paz, y que dé esa oportunidad de reflexionar de estos temas y de, bueno, circular estas ideas. Muchas gracias por tu respuesta, por tu reflexión. Se los voy a tomar mañana, chicos, apuntaron. Ya. Están mis alumnos ahí, pensamiento crítico, ya saben. No, mentira. Realmente es algo que conversamos mucho en clase también. Y me encanta que lo escuchen de alguien que no sea yo, así que estaba así como, por favor, anoten. Sabemos, Pablo, que trabajaste muy cerca con Quino para dar forma tridimensional a una niña que siempre vivió en 2 dimensiones. Nos encantaría saber cómo fue, has hablado un poco de eso, pero acá nos encantaría que cuentes un poco más sobre cómo fue ese proceso técnico y creativo. ¿Qué aprendiste de Quino como persona y como pensador al asumir el desafío de esculpir a Mafalda? Bueno, la verdad que fue un desafío interesante porque mi obra plástica va muy por otro lado. O sea, los invito a que entren en mi página web, busquen ahí, lo van a encontrar. De pequeñas negociaciones que fuimos haciendo con el maestro hasta encontrar una síntesis que nos gustó a los dos. Y por suerte él quedó muy conforme con el resultado y es un orgullo total. Tanto que después me invitó cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias a viajar con él a Oviedo y recibir ahí el calor de la ciudad también. Fue muy impresionante porque llegamos a la ciudad y estaba llena de fotos de mi escultura enormes que decían, ahora Oviedo tiene princesa. Porque cambiaba en ese momento el premio de nombre de Príncipe de Asturias a Princesa de Asturias y era como un símbolo, ¿no? Y bueno, y después me invitó también a Mendoza, a su ciudad natal, a inaugurar otra, así que fue una experiencia súper rica. Muy bonito, y
nos damos cuenta por todo lo que hemos escuchado, lo profundamente unidos que están el dolor, la tragedia, la impotencia con el humor, y cómo es necesario revisar el humor como un recurso para repensar lo que podemos hacer con ello. En ese sentido también podemos decir, quizás, Carlos, que el humor es muy filosófico. Preparé una pregunta para ti, Carlos, me costó mucho tiempo. Nietzsche decía que el arte nos salva del horror de la existencia y Heidegger que el hombre habita poéticamente sobre la tierra. Bad Bunny, en cambio, canta: tengo todo menos a ti, a veces me siento solo, pero estoy fulgente. En un mundo saturado de estímulos, pero a menudo vacío de sentido, ¿qué lugar le queda hoy al arte, a la caricatura, a la música, a la escultura, a la palabra, como refugio, como forma de resistencia y como espacio para volver a habitarnos? Bueno, me quiero bajar ahorita. Alguien decía que el arte era sobre todo saber habitar la tierra. Saber habitar la tierra. Porque la construimos, la colonizamos, la expoliamos, pero no la sabemos habitar. Y ahí cita un poema del gran Hölderlin, poeta romántico alemán del siglo XIX, que decía: el hombre poéticamente habita la tierra. ¿Qué quiere decir que poéticamente habitamos la tierra? No es que se pasa haciendo estrofas de poesía, sino que es un modo de estar en el mundo, estar en sintonía con aquello que la tierra llama y reclama todo el tiempo. ¿Y qué reclama la tierra? Para que haya vida, por ejemplo, que estemos concertados, sabiendo las diferencias, lleguemos a consensos, que podamos de alguna manera trascender esos a priori, esos prejuicios que marcan al otro de una manera dogmática y categórica. Hay que dudar ahí también de lo que nos está diciendo, ¿no? Pero me parece que va por ahí. Y quería también, en ese sentido, traer la última discusión de Bonil, porque entre las muchas entrevistas que pude leer ahora de Quino, ¿no?, hablaba él del trabajo de la caricatura. Que saben que para mí la educación también es ver cómo hay oficios que tienen tanto trabajo, y a veces este tema de la digitalidad y la velocidad que es violenta no nos hace entender eso, ¿no? Y entonces él contaba cómo, y no tenía los problemáticas de Bonil, ¿no?, de donde tú te puedes levantar con un tema y el escándalo fue trending en la noche y ya pasó, ¿no? Porque ahora somos ciudadanos de trending, ¿no? Ya pasó el escándalo, ahora que venga otro, ya nos olvidamos de acá eso que acaba de suceder, pero tu caricatura sale mañana, pues en un diario, ¿no?, en un contexto importante. Entonces él contaba que él se levantaba de mañana, empezaba a darle vueltas a esto, hacía unos bocetos en la tarde, en la noche estaba entregando una caricatura, recién en la noche ya podía hacer el dibujo, que además decía que no era lo más importante. Por ahí confesaba, a veces las calcaba, la verdad, ya las calcaba la caricatura. O sea, parece genial que pueda decir eso, porque finalmente es el diálogo, la viñeta, ¿no? Entonces yo digo, wow, ese trabajo no lo vemos, ¿no? Pero es un trabajo de investigación, de consumo crítico, de condensación, de ver qué va a entender el otro, porque hay mucho de lo no dicho, ¿no? Y yo quería como también dar cuenta de ese trabajo, ¿no?, que no siempre se ve en ese dibujo, ¿no?, que además ahora nos los hace la IA, esas tortugas las hice con ella, ya nos las hace la IA en 3 segundos, ¿no? Y esto es otra, lo que hace Bonil es otra cosa, ya lo que hace Quino es otra cosa, y de hecho me parece bien interesante su trabajo posterior, pero sí creo que Quino tiene que pasar por Mafalda para llegar a su caricatura contemporánea, que me parece como mucho más amplia, pero necesitó hacer ese recorrido, y creo que eso también es interesante ver, ¿no?, la trayectoria, ¿no?, cómo alguien va de un lado al otro, y que eso también implica aprender de su propio trabajo. Muchísimas gracias, me encantaría saber si el público tiene preguntas también. No sé si alguien allá les va a pasar un micrófono o se acercan acá. Bien, buenas tardes. La verdad del caso es que más que preguntas, agradecer por este espacio. La verdad es que cuando Miss Gisela, somos docentes del Colegio Americano de Guayaquil, me copia la invitación, yo dije, hay que ir. En el Bachillerato Internacional trabajamos con los que son corpus de textos no literarios. Y dentro de los corpus tenemos justamente tiras cómicas de Mafalda, caricaturas de Bonil y artículos de opinión de Bernard Fouyers. Entonces, antes de que el señor del universo mencionara a Bernard, yo le había dicho a Gisela, aquí siento que también está Bernard, porque Bernard era amigo íntimo de Quino.
Sí, Bernard era amigo íntimo de Quino y recordaba cuando en el show de Bernard, luego en una cita con Bernard cuando estuvo también en Canal 1 y le hacían entrevistas, no faltaba Mafalda sobre el piano de Bernard. Entonces es algo realmente para mí muy emotivo. Hace rato estoy que me guardo las lágrimas porque es como que estemos conectando varias generaciones. Lo que hace el arte, lo que hace justamente la producción. Y bueno, perdón por el atrevimiento, Bonil, pero un estudiante de tercero Puerto Rico, Valeria Gamarra, le envió esto. Es una caricatura suya con Mafalda. Entonces, un gusto. Sí. Muchísimas gracias. Un dato interesante es que la semana pasada me llega... Perdón, me ha sacado mejorado hoy. Ya. Yo iba a decir un dato interesante, digo, sobre las nuevas generaciones, que la semana pasada me llegó el listado de los 10 libros más leídos en la biblioteca del Liceo Los Andes. Y es interesante por un listado súper esquizofrénico, donde estaba desde La Rebelión de la Granja hasta Spider-Man Azul, y estaba Mafalda entre los 10 libros más leídos. Así que, para los argentinos acá, entre los 10 libros más leídos de este ciclo. Así que bien por Mafalda. Bien por Mafalda. ¿Otra pregunta al público? Buen día con todos. Anoche yo asistí a la proyección de una película sobre Palestina, muy conmovedora, muy dolorosa por el drama que se ha pasado. Aquí ya se ha mencionado a los niños de Gaza, se ha mencionado también el fascismo. Es una ola que creo que como que hay un consenso que está extendiéndose esa ola, desafortunadamente, en el mundo entero y aún en nuestro país y en América Latina. Y yo anoche, sabiendo que había película, se me ocurrió una idea, porque a veces, bueno, no a veces, siempre, bueno, yo primero quisiera decir algunas cosas sobre esto, pero por razones de tiempo, sobre su acto maravilloso de haberlo organizado, de darnos este obsequio increíble que nos han dado ustedes hoy día, de sapiencia, de conciencia, que era Mafalda, y lo sigue siendo porque sigue llegando el mensaje de ella. Pero se me ocurrió ayer una cosa cuando iba a asistir a esa película. Hacer una carta dirigida al presidente de la República y a la canciller sobre algunas cosas del conflicto, pedirle algunas cosas. Y a lo mejor Mafalda me pudiera dar permiso para hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, de invitarlos a que conozcan de esta carta y el que quiera adherirse, que firme. Si lo tienen a bien, aquí, ahora mismo, o en el lugar donde ustedes lo indiquen. Yo solamente les pido esa licencia. Perdone si estoy distorsionando este acto. Yo, créanme, a lo mejor algunos pensaban que esto estaba programado, pero no estaba programado. Y hoy aquí, al escucharlos a ustedes, se me ocurrió, bueno, y si tengo aquí las hojas, si están hablando de lo que están hablando, si Mafalda es lo que es y nos dejó lo que es, ¿por qué no puedo decirles esto? Entonces, eso es lo que me permito invitarlos. Muchísimas gracias. Y disculpen si estoy abusando, créanme, les pido disculpas si estoy abusando de este acto para hacer esto. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. ¿Tenemos una pregunta más por acá? Sí. Bueno, muchas gracias. Ha sido maravilloso escucharles. Gente que admiro tanto, especialmente Bonil, compañero de trabajo en Diario El Universo. Yo soy columnista de opinión internacional. Mafalda también fue mi maestra. Yo, una niñita de los años 80, he gozado escuchando su historia de cómo influenció su vida, los nombres de sus tortugas. Yo era igualita, andaba con mi Mafalda. Es el primer libro que me llevé a Alemania y el primero que le leí a mi hija. Hablemos de la inmediatez. Como columnista, como caricaturista, claro, dices, voy a escribir sobre esto o voy a dibujar sobre esto, y cuando ya sale ya hay 400 cosas encima. Dices, qué vergüenza, ya dijeron todos.
Pero yo leí Alexievich, Svetlana Alexievich, ganó el premio Nobel, una periodista, ganó el premio Nobel de literatura bielorrusa. Ella escribió un libro, varios libros de reportajes, y uno de ellos es sobre Chernobyl, se llama Las voces de Chernobyl. Todos los periodistas fueron corriendo a ver cómo estaban todos muertos, deformes, y luego se olvidaron. Ella llegó años más tarde a sentarse, a hablar con la gente, a encontrar lo que queda cuando ya todos se olvidaron. Y creo que muchas de tus caricaturas y el periodismo que se necesita hoy crítico van más allá de la reacción inmediata, chistosa y encantadora del Twitter, ¿no? Entonces, como, ¡guau!, así rápido. Y ya uno se obliga a pensar qué cosa que escribo yo hoy se lee en 20 años, dicen, eso es lo que está pasando, y más al fondo. Así, Hannah Arendt, el libro sobre el totalitarismo, ella vio todo el contexto, no solo lo inmediato. Y como se está repitiendo la misma historia, lean por favor Hannah Arendt, y bueno, los periodistas que estemos ahí un paso más adelante que el escándalo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tal vez no me han preguntado, pero como es un homenaje a Mafalda, y a propósito de lo que dice Margarita, a mí Quino también me marcó. Quino, digo, más que Mafalda, porque los primeros libros de Quino que yo vi fue Mundo Quino, es una de pasta verde, de editorial La Flor, y a mí no me grite, que era un libro grande, como de casi 40 centímetros, y yo sí entendía esos dibujos. Algunos de Mafalda, confieso que no, en ese momento no tenía ciertos referentes, pero me gustaban. Igual que esa tira de la misma Mafalda cuando ella estaba cantando las canciones de los Beatles, ¿no? Estaba una estrofa, y Manolito, no podía ser de otra manera, le dice, pero ¿y tú por qué ni siquiera entiendes lo que dice la letra? Y dice, sí, pero me gusta igual. Hay gente que le gustan los perros, ¿cierto? Que le fascinan los perros. Igual nadie sabe qué quiere decir wow. Entonces me pasaba lo mismo con algunas viñetas, pero yo crecí también con Quino. En el Ecuador no llegaba mucho humor gráfico, al menos en los periódicos de la Sierra. Mafalda se publica en El Universo en el año 90. ¿Ah? En el 90. Bueno, yo ya era treintón, pero era difícil encontrar referencias de humor gráfico en el Ecuador, me parece. En las librerías de Quito había algo de España, Mingote, pero los libros, cuando aparecieron los libros de Quino, más que la Mafalda, Carlos, te digo, a mí me nutrió poderosamente. Y creo, ustedes ya lo han diseccionado perfectamente, la serie de elementos, los resortes, los temas, es decir, una disección perfecta que, por cierto, se me ocurre pensar que Mafalda, escuchando esas magníficas disertaciones que hicieron ustedes, capaz que podía decir, es una de mis mejores autopsias que he escuchado. Esa disección fantástica que ustedes han hecho. Pero son los temas de Quino en general los que a mí me marcaron. Me enseñó a ver que había débiles y poderosos, que había mujeres fuertes, un poco abusivas también. Algunas incluso yo me atrevería a decir que hasta le podrían decir a Quino, algunos grupos poco exagerados quizás. Me acuerdo de una mujer que, voluminosa, grande, su esposo pequeñito, con un bigote más ridículo que el mío, arrinconado y levantando algo que le amenazaba y le decía, ¿dónde que me entere que andas con esas ideas modernas y no me consideras un objeto sexual? Vas a verlo. Entonces, a mí Quino me enseñó a ver muchas cosas con humor. Pero no suelo decir que ha sido mi maestro porque me arriesgo peligrosamente a que alguien me diga, y aún así dibujas como dibujas. Pero sí, fue un derrotero, fue un maestro, porque es un gigante
que no solo a través de Mafalda ha hablado de muchos temas de la sociedad, sino que se ha metido con montones de temas, el amor, la pareja, que es un recurrente súper interesante, la gastronomía, el arte, las desigualdades, en fin. Entonces, mi homenaje rindo a este gran maestro. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando esta pequeña fase de la conversación con una pregunta, comentario de Carlos. Sí, quería retomar algo del comentario de la señora sobre la aceleración de la vida, el que quede postergado probablemente un trabajito por la inmediatez de las redes y conectándolo con el arte. Yo creo que el reto para aquel que tenga sensibilidad artística, aunque no sea profesionalmente un artista, incluyendo periodistas, caricaturistas, profesores de comunicación o de literatura, etcétera, es cómo en la coyuntura no quedarse en el chisme y observar la trascendencia. Porque lo contrario, pues el chisme es flatus voce, o sea, se acaba y se evapora como una pompa de jabón. Por ejemplo, en mis clases de Sociología de la Comunicación, obviamente uso la actualidad noticiosa, pero para inmediatamente catapultar a los estudiantes a las fuerzas históricas que trascienden la coyuntura y que vean siempre y reconozcan en la nueva forma cómo sigue la opresión, cómo sigue el sufrimiento, cómo sigue la explotación, cómo sigue también los grandes ideales hasta segunda orden, se mantienen o no, o se renuevan. Y ese es el arte, es decir, cómo poder mirar en lo inmediato lo que trasciende, ¿ya? Para conmover pensamiento, conmover sensibilidades y reinventar, porque el mundo pasado ya no regresa, hay que reinventar un nuevo mundo y no queremos estar en el que estamos viviendo, hay que trascenderlo, pero con imaginación. Nos toca imaginar nuevamente todo. Muchas gracias a todos ustedes por esas interesantes reflexiones. Y bueno, vamos ahora a una parte muy importante de nuestro encuentro hoy. La Universidad Casagrande otorgará el Premio Honoris Causa en Relaciones Internacionales a Mafalda. Este reconocimiento lo hará Daniela Fernández, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho, Francisco Huerta Montalvo. Entiendo que tú vas a dar lectura del diploma. Hola, hola. Ahí se escuchó. Ahí se escucha, sí. Sí se escuchó. escucha. Bueno, buenos días con todos y todas. Efectivamente, soy decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho Francisco Huerta Montalvo, Daniela Fernández, y voy a dar lectura al reconocimiento honoris causa en relaciones internacionales. Por ser una voz lúcida y crítica frente a las injusticias del mundo a través de los años, promoviendo valores como la paz, los derechos humanos, la equidad y la solidaridad entre los países, por despertar la conciencia social de generaciones enteras, contribuyendo significativamente a las letras y la reflexión ética sobre los asuntos internacionales, por ser una embajadora del pensamiento crítico, la conciencia social y la educación, cuyo impacto cultural y social trasciende la ficción de su personaje. Es por eso que la Universidad Casagrande, a través de su Consejo Universitario, ha decidido otorgar el reconocimiento a Mafalda con el honoris causa en relaciones internacionales. Muchas gracias. Ahora Jimena Babra Gilbert, canciller de la Universidad Casagrande, entrega medalla a Mafalda. Vamos. Ya practicó. Está todo fríamente calculado. Muy bien. Un aplauso. Muchas gracias, Jimena.
Marcia Gilbert de Babra, presidente del Consejo de Regentes, y Ernesto Novoa Vallarino, rector, entregan diplomas a Federico Calverten, cónsul general de Argentina, y Carlos Pérez Barriga, ahora sí lo dije bien, Carlos, director de El Universo. Muchas gracias a todos por su atención, por participar en este evento. Entiendo que hay una foto oficial y un photobooth, así que ya nos dirán cómo proceder al photobooth y toda la diversión que sigue. Muchas gracias a todos.